Hola mis viajeros, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con este. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir a un sitio muy bonito aquí de la ciudad de Bogotá. Vamos a ir al conocidísimo Chorro de Quevedo, un sitio turístico de Bogotá. Si ustedes son extranjeros, me están viendo de otro país, no se lo pueden perder. Es algo muy bonito. Además, pues es un sitio de esparcimiento. Vamos a ver qué tan lleno está también. Y bueno, vamos a ver y a documentar varias cositas. Entonces, acompáñenme. Y aventureros, ya hemos llegado al centro de la ciudad, conocido como La Candelaria, un sitio muy bonito, también muy concurrido de muchas personas. Aquí llega mucha gente, primero porque acá de alguna manera es el hito histórico de Bogotá, el inicio de Bogotá, el centro, el downtown. Nos encontramos en el downtown de Bogotá y vamos a ir a el sitio del Chorro de Quevedo. También les voy a mostrar unas imágenes muy bonitas de este lugar. Y bueno, ahí vamos caminando. Bueno, para llegar al Chorro de Quevedo es muy sencillo. Es un poco complicado el que no conoce, pero es muy sencillo. La idea es que ustedes lleguen a este monumento, o si no, se bajan en la estación de Transmilenio Aguas. Ahí también es muy sencillo, se bajan y preguntan. Hay dos lados por donde llegar. Ustedes traten de buscar la 19. Por ese lado es que se tienen que bajar y ya ahí buscar el sitio o el lugar. Y allá ustedes preguntan cómo llegar pues al Chorro. Es muy sencillo, es muy básico, muy fácil para llegar. O si no, pues con este monumento pueden encontrar muy rápido el lugar. Entonces ya estoy al frente del monumento como se los había mostrado. Y esta cuadra donde dice estos grafitis, por esta empiezan a subir ustedes. Y ahí es más fácil llegar. Entonces suben por esa cuadra por la que les dije y pueden seguir derecho y ahí también lo encuentran. O bueno, hay varias maneras de llegar allá. La primera es que ustedes lleguen a esta cuadrita y ya siguen derecho, o cogen hacia mano derecha y suben a mano izquierda y ahí bueno, ahí también. Las explicaciones mías son como difíciles, pero bueno. La Candelaria es un sitio histórico muy bonito también, donde se han contado muchas historias. Se podría decir que aquí es el nacimiento de Bogotá también. Y a donde vamos, en el Chorro, también hay cuenteros, hay cosas artísticas, la famosísima chicha que vamos a ir a probar también hoy, entre otras cosas. Pues así uno empieza a conocer y a descubrir esto. Entonces vamos a pasar acá con cuidado. Seguiremos caminando. Y bueno, ustedes van preguntando que yo soy malo para dar direcciones también. Yo les había dicho que cogieran por acá. Bueno, el caso es que ustedes preguntan porque yo soy malo para decirle a las personas: coja por este lado, coja por este lado. Miren esta casa tan bonita. Se ve muy genial. Que me parece también curioso es que acá al lado hay una universidad del Chorro. Estos muchachos que salen, por favor, no se vayan a embriagar con chicha, porque no. La mentira es que cool que tengan cerquita el Chorro, ahí para estar bien, estar chévere y pues compartir con los amigos, con la novia y puede ser hasta con los familiares. Si ustedes quieren venir acá, encuentran varias pruebas gastronómicas, más que todo pizza, comidas así como rápidas, pero también he visto comida vegetariana y entre otras cosas. También se encuentran los taquitos también por ahí y eso está lleno, eso está chévere acá, y más la arquitectura de este lugar. ¿Qué tal este lugar? Muy bonito, muy colorido también. Hay mucha música, mucha gente. Les cuento que antes esto no era así. Esto era muy diferente. Desde que tuvieran como sus especialidades en la chicha y eso, antes esto era totalmente blanco. Y esto era, la gente se conocía, pero era algo muy normal, como un barrio común y corriente, muy solitario, tranquilo. Pero después de un tiempo se empezó a venir como de una manera muy turística, y más por la forma de las casas. También el momento de caminar pues es bastante cortico. Imagínense si esto estuviera lleno de gente. También hay bastantes artesanías dentro de esto. Si ustedes quieren decir: ay, yo es que quiero tomarme una chicha pero quiero estar sentadito tranquilo, pues listo, hermano, acá también se puede usted meter ahí a los sitios y estar bien tranquilo. Este graffiti hace representación a los muiscas y es uno de los más representativos acá del lugar. Estas expresiones
artísticas hace parte de una iniciativa del distrito para que todos los grafiteros pues puedan plasmar esas cosas que aquí se vieron hace mucho tiempo y pues se ven de esta manera, impresionantes. Acá están en una presentación artística, esto también lo van a ver bastante, hay cosas de circo, también hay cuenteros, acá están. Ya les voy a mostrar bien cómo es. Señoras, señores, senadores, bienvenidos a nuestro espacio cultural. Acá existen también mucha artesanía para que también los apoyen. Estos muchachos que traen todo este tipo de iniciativas, estos emprendimientos que hacen para todos los extranjeros y también para los que viven aquí en Colombia. Hay que apoyar eso también. Cuando se inició la construcción de este lugar, entonces hicieron una maqueta de 12 cabañas y una iglesia, pero desafortunadamente en los colegios no enseñaban la importancia de que aquí también los españoles no vinieron y crecieron todo de la nada, hicieron sus casas de la nada. Estaban tratando también de borrar esa cultura muisca que hubo aquí en las ciudades y en la sabana de Bogotá, entonces también es importante conocer eso. Bueno, ustedes llegan acá a este sitio donde está esta iglesia y aquí se hacen los cuenteros, y entonces uno viene acá con sus amigos, con su familia, con los que ustedes quieran, y se sientan, los escuchan, se ríen un poco y colaboran también con la causa en ese sentido. No, esto es un lugar muy bonito, mágico y maravilloso. Si ustedes vieran lo que tal vez el lente no lo coge, de verdad esto es muy bonito, la infraestructura de este lugar, muy colonial, pero también esa belleza que trae Bogotá para las personas que se encuentran y vienen acá. Igual ustedes saben que los colombianos somos muy amables, muy chéveres, entonces bueno, que lo digan en los comentarios si no es verdad, que nosotros como colombianos también los recibimos con los brazos abiertos en este lugar, además de contar y conocer estas historias y lugares tan bonitos que se encuentran en la ciudad. Oigan, no olviden suscribirse y activar la campanita y darle like si les está gustando este video, sea en YouTube o en Facebook, pero háganlo, es gratis además. Entonces yo veré ese apoyo con Aprende con Steve, viajeros, viajeras. Antiguamente al Chorro de Quevedo se le conocía como Pueblo Viejo, y cuando González Jiménez de Quesada pues tenía sus tropas españolas en esa época, él decidió buscar un sitio alto a llegar a ese confrontamiento entre indígenas y españoles y corriera más sangre. Pero acá es el Pueblo Viejo, el lugar le llamamos o lo conocemos como Chorro de Quevedo. Y bueno, aquí también se encuentran bares para que ustedes puedan también estar tranquilos. En las noches también se pone como una pequeña rumba, entonces eso también es cool. Ya está empezando a hacer mucho calor, vamos a ver si ahorita nos tomamos una chichita. También les cuento que aquí también hay restaurantes, como les había dicho, pero también aquí se ve mucho toda la parte del café. Esto también es muy importante acá y se resalta. Si ustedes quieren tomarse un buen café, acá también lo pueden hacer. Ese edificio que se ve allá al fondo es uno de, pues, el más grande de Bogotá. Seguía otro que es el de Colpatria, que también allá se puede subir. Creo que hace todavía no se puede subir, o no sé, no sé. La idea es que ustedes también me comenten si se puede subir. Si ustedes son de Bogotá, me cuenten. A ver si un día estos me animo allá. Ustedes saben que a mí me da miedo las alturas, pero yo me quité esto porque estaba haciendo mucho calor. Ya vamos a ir a tomarnos una chichita aquí en el Chorro de Quevedo. Vamos a entrar a algún sitio a tomar la chicha. Vamos a probar dos, a ver qué tal son. Tampoco sé bien los precios, pero bueno, ya les diré. Bueno, les cuento que también aquí hay expresiones artísticas, como les había contado, los cuenteros, los circenses, pero también aquí se baila el buen sabor también de la salsa. Están aquí haciéndole. Esta iglesia donde les había dicho se llama la iglesia del Humilladero. Fue la primera iglesia que tuvo Bogotá. Es un dato interesante el día de hoy para saberlo, contarlo, y cuando vengan digan, ah, esta es la iglesia que Steve dijo. Ahora sí vamos a comprar la chicha porque este calor estaba inmenso. Vamos a ir a un sitio que es Delicias Doña Gloria. Acá con ella, cuando la vean, ella les da la degustación para que ustedes vengan, muy barata. Pero queridos fans de él, bienvenidos acá al Chorro de Quevedo. Síganos, grito arriba, y vienen acá al Chorro de Quevedo. Delicias Doña Gloria, Bajo el Yarumo, la mejor de acá. Delicias Doña Gloria. Es más, esto es un grito de campesino, así que vengan a tomar chicha cultural. Bienvenidos. Ya les voy a contar cómo se hace el procedimiento de la chicha. Vamos a comprar dos y vamos a probarlas. Además, si ustedes quieren también conocer la historia, llegan a este localcito que da al frente, al ladito de la fuente. Ahí la ven.
Ahí aparece también la historia dentro del carrito. Es interesante. Pues bueno, ya vamos a probar estas dos. Compramos dos y bueno, vamos a ver qué tal está. Ya aquí tenemos la chicha. Hay varias clases de chicha. Acá las venden de diferentes sabores, natural, normal. Ya les voy a mostrar la otra. Esta es la natural. Usualmente la toman de esta manera. O sea, como que meten el cosito acá, en el papelito, y aquí así se toma. Pues eso es lo que he visto. Es la primera vez que vengo acá a tomar chicha. Entonces vamos a probar primero la natural. A ver qué tal está, qué tal sabe. Entonces, bueno, vamos a ver. Está muy rica. No, está deliciosa. Yo las había probado, pero en el campo, cuando estaba en el campo. Acá nunca las había probado, pero está sabrosa. Tiene como un sabor como picosito al final, pero cuando usted la prueba es agrio. Y como que tiene un poquito de alcohol. Se siente como un poquito de alcohol. Esto a ustedes los puede emborrachar, entonces tengan mucho cuidado. ¿Cuánto me costó esto? 5.000 pesos colombianos. ¿Cuántos son 5.000 pesos colombianos? Eso equivale a $1.50 más o menos. Entonces para que lo vengan y lo compren, está muy rico. Ya vamos a probar el otro. Listo, ya tenemos la siguiente. La primera era natural. Esta es de frutos rojos. Parece guayaba. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué tal está. Vamos a probarla. Esta es más dulce. Me gusta, es más dulce, no tiene ese agrio que le deja al principio, pero está muy rica, de verdad recomendado. Es algo que ustedes tienen que vivir y no se olviden que toca así. Van a tomar la chicha, se la tienen que tomar de esta manera. Les voy a contar la historia de cómo fue que se encontró la famosísima chicha. Cuenta la historia de que una chica muisca le fue infiel a su marido. Le hicieron varios castigos a ella y estaba muy cansada, entonces se fue, desertó de donde estaba y se fue hacia la laguna de Guatavita. Y su único consuelo fue que encontró un fermento de maíz en ese lago y pues eso ahí empezó a tomar y pues ahí se le llamó la chicha. Hay varias clases de chicha, está la de maíz, la de arroz, la de masato, ajonjolí, bueno, hay varias y esa ya también cada quien en su gusto. ¿Cómo la preparación es? Realmente no sé, eso es lo único que sé. Saludcita para ustedes y ya saben, a tomar chichita acá en Colombia, en Bogotá. Bueno, viajeros, listo, ya probamos esa exquisitez de chicha, muy rica, de verdad, recomendada para que ustedes también vengan a este lugar, lo conozcan, se parchen, como decimos aquí en Colombia. Es un lugar muy bonito, de verdad, muy calmado. Que hoy domingo está chévere. No me imagino tal vez un sábado, esto también debe estar lleno de cultura, lleno de diversión. Miren la arquitectura de este lugar. Me gustan estas casas, súper raras. También hay como un mercadito de las pulgas dentro de este lugar. Entonces ustedes pueden conseguir que sus libros, que sus espejos, que la ropa de una manera muy barata, también se podría decir. Como les digo, ustedes en cualquier parte del centro encuentran estas muestras artísticas que se ven. Entonces es muy bonito. Luego encontramos al muchacho salsero que estaba en el chorro. Se bajó aquí a este lado. Que no me acuerdo cómo se llama esta plazoleta. Y acá ya está bailando con alguien. Y bueno, desde este monumento, viajeros, me despido. No siendo más, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Estuvo muy buena la aventura. No siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.